Aún recuerdo el frío de aquella mañana. No era solo el clima de diciembre, sino algo más profundo que se había instalado en mi pecho desde que Roberto partió. Después de 42 años juntos, me encontraba de pie frente a su ataúd, rodeada de personas que creía conocer, pero que ese día me demostraron lo contrario. Mi nombre es Elena Martínez, tengo 67 años, y esta es la historia de cómo me negaron la palabra en el funeral de mi propio esposo, y cómo ese doloroso momento transformó mi vida para siempre. La funeraria estaba repleta. Roberto había sido un hombre querido en la comunidad, profesor universitario, voluntario en causas sociales, y para mí, el compañero que iluminaba mis días. Nuestros 3 hijos, Marcela, Daniel y Javier, se habían encargado de organizar la ceremonia. Yo apenas podía procesar mi dolor, así que les dejé tomar las riendas, agradecida por su iniciativa. «Mamá, no te preocupes por nada. Nosotros nos encargamos de todo», me había dicho Marcela mientras me abrazaba la noche anterior. Asentí, incapaz de articular palabras. La ceremonia comenzó con el pastor diciendo unas palabras. Luego, para mi sorpresa, vi a Javier, mi hijo menor, acercarse al podio con un papel en mano. En nombre de la familia Martínez, quiero agradecer su presencia. Sus palabras se volvieron un murmullo distante, cuando noté que sostenía lo que parecía ser un programa del servicio. Un programa que yo nunca había visto. Después de Javier, habló Daniel. Luego, la hermana de Roberto. Después, su mejor amigo de la universidad. Incluso habló su antigua colega del departamento de historia. Uno tras otro, compartieron anécdotas, recuerdos, palabras de admiración hacia el hombre que había sido mi vida entera, y yo seguía esperando mi turno, pero mi nombre no estaba en ese programa. Mi voz, la de quien compartió más de 4 décadas a su lado, no estaba contemplada en la despedida de Roberto. Cuando el pastor anunció que procederíamos al entierro, sentí como si me hubieran arrojado agua helada. Me levanté temblorosa y me acerqué a Marcela. «¿Por qué no me dejaron hablar?», susurré con la voz quebrada. Mi hija me miró con una mezcla de sorpresa y algo que no supe identificar. «Mamá, pensamos que estarías demasiado afectada. No queríamos ponerte en esa situación». Pero yo quería despedirme. Tenía palabras preparadas para él. Daniel se acercó entonces. «Además, mamá, sabes cómo te pones cuando estás nerviosa. Queríamos una ceremonia digna». Digna. Esa palabra me golpeó como una bofetada. ¿Acaso mi dolor, mis palabras de amor hacia Roberto, no eran dignas? Miré a mi alrededor. La gente comenzaba a levantarse, a prepararse para el cortejo hacia el cementerio. Nadie parecía notar mi desconcierto, mi dolor sobre dolor. Fue entonces cuando lo entendí. Para ellos, yo era solo un accesorio en la vida de Roberto. La esposa mayor, posiblemente senil, incapaz de articular un discurso coherente. No la mujer que lo cuidó durante su enfermedad, que memorizó los nombres de cada medicamento, que pasó noches en vela sosteniendo su mano cuando el dolor era insoportable. El entierro transcurrió como en una nebulosa. Recibí abrazos, palabras de consuelo, pero me sentía invisible. Después, todos se dirigieron a casa de Marcela para el tradicional almuerzo posterior al funeral. Yo me senté en un rincón, observando cómo la vida continuaba. Mis hijos atendían a los invitados, recibían condolencias, compartían anécdotas sobre su padre. De vez en cuando, alguien se acercaba a preguntarme si necesitaba algo, como si fuera una niña indefensa. «Elena, ¿estás bien? ¿Necesitas que te traiga un té?». Era Carmen, mi vecina de hace 20 años. «Estoy bien, gracias», respondí automáticamente. Fue una ceremonia hermosa. Roberto estaría orgulloso de cómo sus hijos organizaron todo. Sus palabras, aunque bien intencionadas, fueron como sal en la herida. Asentí y fingí una sonrisa.
Cuando los invitados comenzaron a marcharse, me acerqué a mis hijos, que conversaban en la cocina. «Me voy a casa», anuncié. «¿Tan pronto, mamá? Pensábamos que podrías quedarte a dormir aquí», dijo Marcela. «Prefiero estar en mi casa. Necesito espacio». «Te acompaño», se ofreció Javier. «No es necesario. Puedo tomar un taxi». Los tres intercambiaron miradas. Esa clase de miradas que los padres reconocemos cuando nuestros hijos están preocupados o, peor aún, cuando nos subestiman. «Mamá, no creo que debas estar sola ahora», insistió Daniel. «He estado sola antes», respondí, y por primera vez en el día mi voz sonó firme. «Y estaré bien». Esa noche, en la casa que ahora se sentía inmensa sin Roberto, me senté en su escritorio. Abrí el cajón donde guardaba sus documentos personales y encontré un sobre con mi nombre. Lo reconocí de inmediato. Era la letra de Roberto. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Era una carta fechada 3 meses atrás, cuando su enfermedad ya había avanzado considerablemente. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto significa que ya no estoy a tu lado físicamente, pero quiero que sepas que cada momento contigo ha sido un regalo que atesoraré incluso más allá de esta vida. Estos últimos meses, mientras la enfermedad avanzaba, he tenido tiempo para reflexionar sobre nuestra vida juntos, sobre las alegrías, los desafíos, los sueños cumplidos y los que quedaron pendientes. Uno de mis mayores orgullos ha sido verte crecer como persona. Desde aquella joven tímida que conocí en la biblioteca hasta la mujer fuerte y sabia en que te convertiste. Siempre admiré tu capacidad para reinventarte. Cuando dejaste tu trabajo para criar a nuestros hijos, cuando volviste a estudiar a los 40, cuando cuidaste de tus padres hasta el final. Ahora quiero pedirte algo importante. No dejes que mi partida sea el final de tu historia. Sé que nuestros hijos querrán protegerte, quizás demasiado. Los hemos criado bien, pero a veces olvidan que antes de ser su madre, eres Elena, una mujer con sueños propios. En el banco hay un fideicomiso a tu nombre. Es el dinero de la venta de la casa de mis padres y algunos ahorros que fui guardando. Úsalo para ti, para esa segunda oportunidad que siempre quisiste darte. Recuerda nuestras conversaciones sobre abrir un espacio para adultos mayores, un lugar donde pudieran sentirse valorados y activos. Ese sueño puede ser realidad ahora. Te amo más allá de las palabras, más allá del tiempo que nos fue concedido. Siempre tuyo, Roberto. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras releía la carta una y otra vez. Roberto me conocía mejor que nadie. Sabía lo que vendría después de su partida a la soledad. La sobreprotección de nuestros hijos, el sentirme relegada a un segundo plano. Esa noche tomé una decisión. No sería la viuda triste que todos esperaban que fuera, honraría la memoria de Roberto viviendo plenamente, como él me lo pedía. A la mañana siguiente, llamé al banco y concerté una cita. Efectivamente, Roberto había dejado un fideicomiso considerable a mi nombre, suficiente para empezar de nuevo. Cuando les conté a mis hijos sobre mi plan de abrir un centro comunitario para adultos mayores, sus reacciones fueron exactamente como Roberto había previsto. «Mamá, acabas de perder a papá. No es momento para embarcarte en proyectos complicados», dijo Marcela. «Además, ¿qué sabes tú de administrar un negocio?», añadió Daniel, con ese tono condescendiente que había comenzado a usar conmigo. «No es un negocio, es un proyecto social», corregí. «Hice más de lo que crees. Administré nuestra casa durante 42 años, fui tesorera de la Asociación de Padres y, si no recuerdas, tengo un título en trabajo social que obtuve mientras ustedes estaban en la universidad». Javier, siempre el más comprensivo, intentó mediar. «Lo que queremos decir es que quizás deberías tomarte un tiempo para procesar tu duelo antes de tomar decisiones importantes». «Mi duelo es mío y decidiré cómo procesarlo», respondí con una calma que lo sorprendió. Roberto creía en este proyecto. Era algo que planeábamos hacer juntos cuando se jubilara. Ahora lo haré por los dos. Durante las semanas siguientes, mis hijos intentaron disuadirme de todas las formas posibles. Incluso organizaron una
Intervención familiar, donde trajeron a mi hermana María para que me hablara, con sensatez. Pero yo ya había comenzado a moverme. Encontré un antiguo edificio escolar en venta, contraté a un arquitecto para la remodelación y comencé a diseñar los programas que ofrecerían talleres de arte, clases de tecnología, grupos de lectura, asesoría legal para adultos mayores. Lo llamé Nuevo Amanecer, como Roberto y yo lo habíamos imaginado tantas veces. 6 meses después del funeral de Roberto, Nuevo Amanecer estaba listo para abrir sus puertas. Había sido un periodo de intenso trabajo, de aprendizaje constante, de caídas y levantadas. Mis hijos, aunque seguían escépticos, habían dejado de oponerse activamente al ver mi determinación. El día de la inauguración, coloqué una fotografía de Roberto en la entrada. Cofundador en espíritu, decía la placa debajo de su sonriente rostro. Para mi sorpresa, mucha gente de la comunidad asistió. Antiguos colegas de Roberto, vecinos, amigos, incluso algunos de los que habían hablado en su funeral y me habían negado la palabra. Cuando llegó el momento de dar mi discurso, sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que hablaría en público desde hacía mucho tiempo. Bienvenidos a Nuevo Amanecer. Comencé. Este lugar nace de un sueño compartido con mi esposo Roberto, quien nos dejó hace 6 meses. En su funeral, no tuve la oportunidad de expresar lo que él significaba para mí. Hoy, este centro es mi forma de hablar, de honrar su memoria y de crear algo significativo para nuestra comunidad. Han fe a mis hijos entre el público. Marcela tenía los ojos húmedos. Daniel parecía sorprendido por mi elocuencia. Javier sonreía con orgullo. En Nuevo Amanecer creemos que la edad no define nuestro valor ni nuestras capacidades. Aquí cada persona mayor encontrará respeto, oportunidades y compañía. Porque envejecer no significa desaparecer. El aplauso fue cálido y genuino. Después, mientras mostraba las instalaciones a los asistentes, muchos se acercaron a felicitarme, a compartir sus propias experiencias de sentirse invisibles al envejecer. Una mujer en particular, Dolores, de 78 años, me tomó de las manos con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en años, siento que alguien entiende. Desde que enviudé, mi familia me trata como si fuera una carga, no una persona con ideas y sentimientos. Ese día entendí que Nuevo Amanecer no era solo mi sanación personal, era una necesidad real en nuestra comunidad. Un año después de la inauguración, Nuevo Amanecer se había convertido en un referente en la ciudad. Teníamos lista de espera para varios talleres, habíamos ampliado nuestros servicios e incluso habíamos comenzado un programa intergeneracional con escuelas locales. Yo había florecido en mi nuevo rol. La timidez inicial dio paso a una confianza que ni yo misma sabía que poseía. Daba charlas, gestionaba el presupuesto, coordinaba el equipo de voluntarios. A mis 68 años había encontrado una nueva versión de mí misma. Mis hijos, gradualmente, comenzaron a verme con otros ojos. Ya no era la madre vulnerable que necesitaba protección, sino una mujer capaz y respetada en la comunidad. Una tarde, Marcela vino a visitarme a la oficina. Se sentó frente a mí, visiblemente nerviosa. «Mamá, he venido a pedirte perdón», dijo finalmente. «¿Perdón por qué, hija? ¿Por no dejarte hablar en el funeral de papá? ¿Por subestimarte? ¿Por tratar de decidir por ti cómo debías vivir tu duelo?» Sus palabras abrieron una compuerta que había mantenido cerrada durante mucho tiempo. ¿Sabes lo que más me dolió ese día? Le pregunté. No. Fue solo que me negaran la palabra. Fue darme cuenta de que ustedes, mis propios hijos, me veían como alguien incapaz, frágil, posiblemente hasta vergonzoso. Marcela bajó la mirada, avergonzada. Nunca fue nuestra intención hacerte sentir así. Creo que, después de ver a papá deteriorarse con la enfermedad, teníamos tanto miedo de perderte también que quisimos controlarlo todo, protegerte de todo, incluso de tu propio dolor. El dolor no es algo de lo que debamos protegernos, hija. Es parte de amar profundamente. Esa conversación fue el comienzo de una reconciliación. Poco a poco, mis 3 hijos se involucraron en Nuevo Amanecer. Daniel, con su experiencia en finanzas, me ayudó a optimizar el presupuesto. Javier comenzó a dar talleres de fotografía los fines de semana. Marcela organizó un grupo de apoyo para cuidadores de personas con enfermedades crónicas. En el 2º aniversario de la muerte de Roberto, organicé una ceremonia especial en Nuevo Amanecer. Invité a todos los que habían estado en su funeral, pero esta vez yo estaría a cargo. El salón principal estaba decorado con fotografías de Roberto a lo largo de su vida. En el centro había colocado un atril con un micrófono. Cuando todos estuvieron sentados,
Me acerqué al atril. Vi rostros familiares, algunos incómodos, otros expectantes. Hace 2 años, en el funeral de mi esposo Roberto, no se me permitió hablar. Comencé, hoy quiero compartir las palabras que guardé en mi corazón desde entonces. El silencio era absoluto. Mis hijos, sentados en primera fila, me miraban con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Roberto no era solo un profesor brillante, un padre amoroso o un amigo leal. Era un hombre que creía en segundas oportunidades, en reinventarse, en encontrar propósito a cualquier edad. Cuando enfermó, nunca perdió esa visión. Incluso en sus últimos días, seguía haciendo planes, soñando con este lugar que hoy es realidad. Hablé durante 20 minutos. Compartí anécdotas que solo yo conocía, reflexiones sobre nuestro amor, sobre el privilegio de envejecer juntos. Hablé del dolor, pero también de la gratitud y el crecimiento. Muchos de ustedes me vieron como una viuda frágil que necesitaba protección. Hoy estoy aquí para decirles que el dolor no nos debilita, nos transforma, y que envejecer no significa volverse invisible o incapaz. Significa tener más historia que compartir, más sabiduría que ofrecer. Cuando terminé, hubo un momento de silencio antes de que estallara el aplauso. Vi lágrimas en muchos ojos, incluyendo los de mis hijos. Después, mientras compartíamos un brindis en memoria de Roberto, el pastor que había oficiado el funeral se acercó a mí. Elena, debo pedirte perdón. Aquel día, debí asegurarme de que tuvieras tu espacio para despedirte. No se preocupe, pastor. Aquel día no pude despedirme, pero encontré una forma mucho más significativa de honrar su memoria. Hoy, 3 años después de aquel funeral donde me silenciaron, Nuevo Amanecer se ha expandido a 3 centros en diferentes barrios de la ciudad. Hemos ayudado a cientos de adultos mayores a reconectar con sus pasiones, a encontrar comunidad, a sentirse valorados. Mis hijos y yo hemos sanado nuestras heridas. Entendieron que su sobreprotección, aunque nacida del amor, me estaba asfixiando. Yo comprendí que su comportamiento venía del miedo a perderme después de la dolorosa pérdida de su padre. Lo más sorprendente ha sido ver cómo muchas de las personas que asistieron al funeral de Roberto, incluyendo a quienes hablaron aquel día, ahora son voluntarios o participantes en nuestros programas. La vida tiene formas curiosas de cerrar círculos. A veces, cuando estoy sola en mi oficina al final del día, siento la presencia de Roberto. Casi puedo escucharlo decir: «¿Ves, Elena? Siempre supe que tenías esta fuerza dentro de ti». Y sonrío, porque sé que estaría orgulloso, no solo del centro que construí, sino de la mujer en que me convertí después de que me negaran la palabra. Porque a veces, cuando te silencian, encuentras una voz más poderosa que cualquier discurso, una voz que se expresa a través de acciones, de propósito, de la determinación de transformar el dolor en algo hermoso y significativo. Esta es mi historia. La historia de cómo me negaron la palabra en el funeral de mi esposo y cómo lo que hice después cambió no solo mi vida, sino la de toda una comunidad. Y ahora, finalmente, he dicho todo lo que necesitaba decir.